Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente, ya estamos aquí con un nuevo video. En esta ocasión ya estamos bastante avanzados con nuestra cocina integral. No te pierdas por favor ninguno de los videos que hemos estado haciendo sobre cómo hacer estos muebles. Y bueno, en este video te voy a enseñar cómo instalar un gabinete de cocina como este, que es para el horno de microondas, el que estamos viendo. ¿Qué es lo interesante? Que vamos a instalar nuestro mueble sin ningún tornillo visible de instalación. Si tú quieres ver cómo es que hemos hecho la instalación de este gabinete, quédate hasta el final de este video, que ya vamos a ver cómo es este proceso. Bien amigos, ya tenemos el mueble por aquí, como pueden ver, y ese es el espacio donde vamos a instalarlo junto al refri. Es el primer mueble de esta cocina. Ya por ahí vieron cómo es que hicimos este mueble y los demás muebles de la cocina. Vamos a lo esencial, y es que qué materiales vamos a ocupar o qué herramientas vamos a ocupar para nuestra instalación. Aquí tenemos el cargador para empezar del sistema francés para colgarlo. Necesitaré una broca de 6 pulgadas de largo por 1/4. Los taquetes. Ocuparemos esta broca, que es muy importante, que es para hacer o perforar la cerámica, un plumón que tenemos por aquí, nuestra cinta métrica y por supuesto nuestros tornillos X-Pax que ya hemos visto en otro de los videos. Ya platicamos sobre este tornillo. Este tornillo es el que vamos a usar para la fijación de este cargador. Es un tornillo de 4 pulgadas de largo y por supuesto de la marca X-Pax. Bueno, pues vamos a continuar. Aquí tenemos ya nuestro taladro con rotomartillo y nuestro atornillador. Vamos a empezar, si les parece bien, el proceso de instalación. Y bueno, vamos a tomar la medida. Quiero que quede 5 centímetros libres en la parte superior. Así es que voy a tomar la medida para poner el cargador, de modo que me queden en la parte superior 5 centímetros. Bien amigos, pues vámonos rápido a la instalación de lo que es el cargador de este mueble. No es mucha ciencia, es tomar la medida correcta para que nos queden los 5 centímetros arriba, poner el cargador, marcarlo con el plumón, hacer los hoyos pertinentes con nuestra broca para perforar cerámica, para después meter la broca de concreto. No vamos a poner uno, sino 2 taquetes plásticos para asegurarnos de que el tornillo llegue hasta el fondo. Una vez que ya tengamos los taquetes puestos, podemos ahora sí fijar nuestro cargador en su lugar para que quede perfectamente fijo, y ahora sí procedamos a colgar nuestro mueble. Una vez fijado nuestro cargador perfectamente, vamos a ver cómo es que se cuelga y se ancla y queda perfectamente fijo sin que tengamos que poner algún otro tipo de fijación. Pues bien, ya vimos cómo queda colgado nuestro mueble. Ya vemos por la parte de adentro pues que efectivamente ya no nos queda ningún tornillo visible dentro del gabinete. Vamos ahora a poner la vista superior y nos quedaron los 5 centímetros que queríamos en la parte superior. Vamos ahora a poner una tira para lo que será la vista de este mueble. Bien, lo que estamos viendo a continuación es que nos queda una holgura entre estos dos muebles, sobre todo en la parte de arriba, y vamos a corregirla con el mismo cubrecanto. Vamos a retirar el cubrecanto que tiene el mueble y vamos a poner este para que quede bien pegado, para cerrar esa holgura, esa diferencia. Una vez retirado el cubrecanto anterior, ponemos el cubrecanto más ancho para tapar la diferencia y que nos quede perfectamente nuestro gabinete pegado junto al otro. Ok, vamos a verlo a continuación. Listo, ahí lo tenemos. Podemos ver que ha quedado pegadito nuestro mueble. Vamos a continuar con lo de... Tengo por aquí una tira de 5 centímetros de tabla de pino, 5 centímetros de ancho. Vamos a cortar. Bien, vamos ahora a poner esta vista sobre el mueble. Listo, sobre este podremos pegar ahora sí esta vista que irá al frente.
Vamos a cerciorarnos de que quede correctamente la holgura entre las puertas y la vista superior. Vamos a montar nuevamente nuestras puertas. Recuerden que esta bisagra se puede armar y desarmar para que podamos montar y desmontar las puertas fácilmente. What the fuck? A continuación vemos cómo. Bien, con las puertas puestas en nuestro gabinete puedo ahora sí cerciorarme de que la vista quede con la correcta holgura en la parte superior. Como ven, le sobra. Vamos a tener que hacer un poco más delgada la vista. Pues vamos a terminar de instalar nuestro mueble. Ya he cortado la vista aquí. ¿Se acuerdan que no está un poquito más ancho? Ya le he cortado la medida para que entre aquí. Y lo que vamos a hacer es pegarla. Vamos a corroborar que entre la pieza. Vemos que ahí ya queda. Ahora silicón en la pieza para pegarla. Listo, tengo ya silicón en la pieza y voy a proceder a pegarla. Listo, vamos a dejar que pegue ahí la pieza. Ya podemos cortar la pieza de aquí para volverla a pegar. Ya habremos terminado la instalación. Amigos, pues tenemos el espacio para el horno. Quiero mostrarles un detalle del mueble. Y es que hicimos el espacio de acuerdo a las medidas, de que tiene nuestro horno de microondas. Y vamos a pasar el cable. Aquí he puesto un pasacable que está por ahí, la parte de arriba. Y he puesto un contacto en el siguiente entrepaño, que es un contacto, obviamente aquí no había contacto antes, que hemos pasado por atrás de este mueble y tomado la corriente atrás de lo que es el refrigerador. Vamos a proceder a instalar este microondas, a ver qué tal queda. Listo amigos, como podemos ver, quedan las holguras perfectas suficientes. Podemos ver que la puerta del horno abre sin ningún problema. Queda el espacio suficiente para poder meter los dedos y poder abrir la puerta. Recuerden que esta puerta no lleva jaladeras, ya que es panel cristal. Le vamos a dejar lo más limpio posible, no vamos a poner jaladeras en ninguna puerta de las de arriba. Así es como queda ya nuestro mueble instalado. ¿Qué les parece si le quitamos la protección para que veamos finalmente cómo queda? Ahora sí viene lo chido. Listo amigos, hemos terminado la instalación de este gabinete. Así es como luce el panel cristal. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Y nada más, qué chulada, qué belleza. ¿Qué tal? ¿Les ha gustado? Pues sí amigos, pues así es como se hace este tipo de trabajo, este gabinete. Ya estamos viendo cómo es que luce el panel cristal en este color menta, que es bastante bonito. Pues vamos a seguir con los demás videos para terminar esta cocina. Este es solamente el principio, es el primer gabinete que instalamos de esta cocina. Vamos a ver todo el proceso de instalación de la cocina en los próximos videos, así es que no te los pierdas. Si no estás suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas desde ya, actives las notificaciones, así te llegará cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos en el próximo video, amigos.